la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas, aquellos que estudian, investigan, conocen las cosas por su trabajo arduo de investigación, que se han quemado las pestañas y obviamente obtienen de paso pues algunos reconocimientos, grados, diplomas. En esta oportunidad estamos con el historiador y magíster en antropología, además doctor en historia, Mario Miguel Mesa Bazán. Mario está interesado en la investigación social y además la historia política, la historia contemporánea, la violencia política, que es la que francamente ha hecho temblar a nuestro país a mitad del siglo pasado, en la segunda mitad, y por supuesto el tema de las izquierdas que, como ustedes saben, aquellos mayores de edad, pues tuvieron alguna oportunidad con Barrantes, con la Izquierda Unida, luego se han pulverizado en diferentes grupitos que no logran hacer algo coherente y al final, pues el pueblo, el elector, escoge un poco así al olfato y a veces pues tiene que, no le queda otra alternativa que elegir entre todo lo que están allí y por supuesto eso lleva a errores que finalmente hace que la izquierda tenga todavía más problemas. Y justamente Mario Miguel Mesa Bazán ha estudiado ese problema, esa historia, y es por supuesto entonces el hombre más indicado para que nos cuente un poco, en resumen, digamos, qué ha ocurrido con las izquierdas a partir, digamos, de los años 70, ¿no? Después que pasó la fiebre de las guerrillas que siguieron el modelo cubano. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Te agradezco mucho y tiene la palabra para que nos hagas una especie de resumen para entrar en materia. Muchas gracias, don Modesto, por la invitación nuevamente. Aquí con gusto para compartir con sus seguidores. Bueno, fundamentalmente lo que vemos en la historia de las izquierdas en el Perú, precisamente después de del fracaso de las guerrillas que hubo en los años 1960, es, se desarticula, diríamos, todo lo que sería un modelo de organización de grupos políticos diferentes, en los diferentes nichos que surgen en los años 1960 dentro de las izquierdas, se desarticulan a raíz de la represión que hubo y la derrota que hubo de estos grupos que terminaron siendo despedazados, diríamos, por el ejército. En las experiencias del movimiento Izquierda Revolucionaria, de Luis de la Puente Uceda diríamos, Héctor Béjar en el caso del Ejército de Liberación Nacional. Y lo que sucede básicamente es casi inmediatamente después de la derrota de estas guerrillas en el año 65, es el golpe de Estado que se le da al gobierno, el primer gobierno de Fernando Belaúnde de Terry, y ingresa lo que se va a llamar una dictadura militar de 12 años, que va a tener dos fases. La primera del gobierno de Juan Velasco Alvarado, que va a durar 7 años, y una segunda etapa conducida por Francisco Morales Bermúdez, que va a durar 5 años. En ese periodo, que va a ser 12 años en total, las izquierdas van a básicamente a retroceder y se van a ver impactadas sobre todo por lo que van a ser las reformas del gobierno militar, que va a aplicar muchas de las demandas y de los pedidos que no solamente hacían los grupos de izquierda, sino también buena parte de la población peruana, que se va a ver reflejado, por ejemplo, en la nacionalización de la International Petroleum Company, y por otro lado,
la reforma agraria, que van a ser, diríamos, las dos medidas emblemáticas de este gobierno y que lo pedían no solamente los partidos de izquierda revolucionaria que hicieron las guerrillas, sino también incluso algunos partidos que siendo de izquierda o de centro, también van a verse, van a apoyar estas medidas. Entonces, en ese escenario, los grupos de izquierda, que en muchos casos, en algunos casos habían ido a las guerrillas, terminan muchos de sus miembros alineándose o apoyando al gobierno militar, y otros se quedan a la expectativa de ver qué pasaba con este gobierno. Entonces pierden en ese aspecto lo que se llama la iniciativa política. Y eso es lo que va a producir de que durante estos 7 años sobre todo el gobierno velasquista, muchos de los que habían sido guerrilleros pasen más bien a ser parte, diríamos, del gobierno militar. Otros se quedan organizándose en diferentes espacios de la sociedad rural, campesina, sindicatos, impulsar movimientos sociales de apoyo al gobierno, en otros casos básicamente para organizar a la gente dentro de este contexto de ocupación de tierras, ¿no? Y de hecho va a haber mucha dinamismo en la población peruana a partir de las medidas del gobierno de Velasco, sobre todo la reforma agraria, ¿no? Pasado ese periodo, digamos, va a entrar en un proceso de crisis el gobierno militar en su etapa, en la etapa que estaba siendo conducido por Velasco Alvarado, y va a ser derrocado por el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, o por un golpe de Estado liderado por Francisco Morales Bermúdez en el año 75, y eso va a significar básicamente un freno a las medidas de reformistas, y lo que va a haber más bien es una contracción y un retroceso de esas medidas que va a llevar a que no solamente muchos movimientos sociales, y donde están cobijados también muchos de los antiguos guerrilleros y miembros de los grupos de izquierdas que habían apoyado al gobierno de Velasco, pasen, diríamos, a la oposición. Y eso va a significar un enfrentamiento con el gobierno de Morales Bermúdez, que va a tener que enfrentar paros, huelgas, movilizaciones, y finalmente va a terminar con una asamblea constituyente que va a ser convocado, diríamos, por el gobierno de Morales Bermúdez, donde curiosamente van a participar, estamos hablando ya de los años 77 y 78, sobre todo después del paro general que va a haber en 1977, conducido por los sindicatos de trabajadores y de campesinos en el país. El gobierno de Morales Bermúdez va a convocar a una asamblea constituyente donde van a participar muchos de los antiguos guerrilleros organizados ya en grupos y en partidos políticos que van a participar precisamente en la elaboración de la Constitución de 1979. Ya en ese momento se va a dar esa constitución que va a ser, diríamos, relativamente aceptado por los militares, no en toda su extensión, pero nuevamente, diríamos, los representantes de las izquierdas van a rechazar de plano, diríamos, esta constitución. Sin embargo, esa constitución que se da en el 79 va a ser la que va a regir desde 1980 al 92, que va a ser ya el periodo de recuperación, diríamos, de transición, más que de recuperación, de transición de la democracia, porque los militares finalmente van a abandonar, diríamos, el gobierno, no digamos solamente porque lo desean, sino porque habían sido presionados por parte de las huelgas y las movilizaciones y los paros a dejar el gobierno, y por eso mismo habían convocado a esta asamblea constituyente que da esta constitución. Y bueno, es un momento, diríamos, en que se vuelve a la democracia, donde van a volver los partidos de derecha, los partidos de centro y los partidos de izquierda, que en este caso van a organizarse sobre todo en lo que va a ser el frente político electoral llamado Izquierda Unida, que va a participar en las elecciones municipales, en las elecciones presidenciales, van a presentar listas al Congreso, pero digamos, en un inicio no se van a presentar tan unidos, diríamos, todos los grupos, sino que van a presentarse a partir de tres bloques. Van a fracasar en las elecciones de 1980 a la presidencia, no van a, Ahí diríamos, había una especie de confrontación
confrontación entre comillas, entre Díez Canseco y Barrantes, ¿no? Me parece. Así es. Efectivamente, dentro de los diferentes bloques de izquierda, porque lo que se van a formar básicamente a lo largo, diríamos, de lo que va a ser la movilización y la oposición al gobierno de Francisco Morales Bermúdez, no va a ser lo que llamaríamos un solo bloque que une a todos los grupos de izquierdas, que existen muchos en el Perú de esos años, de 1975 al 80. Existen diferentes expresiones políticas de las izquierdas, donde hay, diríamos, grupos que se organizan en torno a lo que es el Partido Comunista Unidad, que es el que lidera la Central General de Trabajadores del Perú, El llamado o Moscovita. los moscovitas, efectivamente, porque apoyaban la línea de la Unión Soviética, ¿no? En esos años, que era básicamente la coexistencia entre el capitalismo y el socialismo. Por otro lado, hay otra línea, que es la línea maoísta, que es la que representan los partidos, como por ejemplo el que se va a formar, Partido Comunista del Perú, Patria Roja, que organiza otros partidos maoístas, luego lo que se va a llamar eh, el bloque, diríamos, de los maoístas, que luego se va a llamar Pero Unión, digamos que ¿no? parece que hubiera una imposibilidad creativa en el Perú. Los políticos siempre están mirando modelos extranjeros. Las izquierdas miran a Moscú, miran a China, algunos incluso a, a los famosos Khmer Rouge, etcétera. Y por otro lado, la derecha, llamada derecha, no sé muy bien qué significan todas estas cosas, mira a los Estados Unidos, eh, se tiene ahí el famoso modelo de Milton Friedman, el libre mercado. Siempre estamos copiando. Uno tiene la escuela del Banco Mundial, algunos regresan del Banco Mundial, quieren instalar acá en el Perú. ¿A qué se debe históricamente esa imposibilidad creativa de los políticos peruanos de no tener algo propio, como alguno lo dijo, seguir los caminos de Mariátegui, por lo menos? Sí, es una pregunta muy importante porque, Yo creo, yo tengo mi tesis, ¿ah? A ver si la a ver, analizas y de repente la pásalo. estudias. El tema es que nosotros, aquellos que tienen mi edad, y creo que ha seguido, hemos estado formados en escuelas memorísticas, ¿no? Me acuerdo cuando era niño en la sierra, tenía un problema. Mi abuelo me enseñaba de una manera y la escuela de otra. La escuela, el profesor escribía de un libro, copiaba de un libro en la pizarra con su tiza y la pizarra que hacía incluso ruido cuando hacía las letras. Él copiaba del libro sobre la pizarra. Nosotros teníamos que copiar lo que él copiaba en un blog borrador y después teníamos que copiar, pero mejor en lo que se llamaba pasar en limpio y luego nos tomaban pasos. Si no repetíamos las cosas de memoria sin equivocarnos una palabra de las frases de historia, bueno, que nos caía un palmetazo. O sea, siempre tenemos que seguir al pie de la letra una, un libro, y por supuesto el libro máximo es la Biblia, tenía que saber qué cosa dice la Biblia, las palabras del Señor, etcétera. Medios religiosos, unos religiosos en catolicismo salen los protestantes, cada uno se pone en su dogma, no quieren conversar con el resto. Creo que es nuestra formación educativa que no nos hace libres, nos hace siempre buscadores de a quién seguir, sin chistar. Y como dicen los militares, ¿cómo es que es? Sin murmuraciones, ¿no? ¿No crees tú que hay algo de eso? Sí, efectivamente es una de las cosas que arrastra, en realidad, la cultura política peruana, diríamos, el hecho de que hay lo que llamaríamos la importación de paradigmas que buscan ser aplicados de otras realidades a las realidades nacionales, como por ejemplo en el caso peruano. Pero es una característica que también está presente en otras partes
no solamente del Perú, sino en América Latina y en el mundo, el hecho de que se están guiando por estos horizontes ideológicos que marca, pues, por ejemplo, el comunismo soviético o el maoísmo, o también el guevarismo, en la versión, diríamos, de la Revolución Cubana, ¿no? O el trotskismo, ¿no? Que también son corrientes muy importantes entre la izquierda. Y en el caso de las derechas, diríamos, también hay una expresión, diríamos, que importa básicamente modelos que vienen no solamente de lo que sería el neoliberalismo, ¿no? O lo que serían también los pensamientos liberales clásicos, conservadores, eh, o también del pensamiento social cristiano, pero que tratan de incorporarse, diríamos, a través de los diferentes grupos que defienden estas posturas, pero que en el fondo yo creo que también tiene que ver con un problema en la cultura política peruana, ¿no? O sea, más allá de repetir lo que se dice afuera y hacerlo andar aquí adentro, no sin pocas dificultades, sino también al hecho de que en el Perú no es que no hubieran, diríamos, ideas o corrientes o tradiciones políticas propias, porque de hecho las hay. Quizás lo más original que se haya podido generar en el Perú en el siglo XX, por ejemplo, es, por ejemplo, el aprismo en sus corrientes eh, originales, ¿no? Los años 30, o lo que plantea Mariátegui en relación a generar, diríamos, un pensamiento de izquierdas revolucionario que respondiera a las particulares condiciones de nuestra sociedad, ¿no? Y que era básicamente de qué manera recrear eh, el marxismo, el materialismo histórico dentro de lo que sería la realidad peruana, y hacer una revolución socialista en una sociedad de campesinos, ¿no? Con una cultura indígena, andina, muy, muy importante en nuestro país, ¿no? O sea, no es que no hubiera, diríamos, modelos propios que se pudieran recrear. De hecho, los hay, porque ha sido siempre también un reclamo de que hay que generar una visión y un paradigma que interprete a nuestro país desde la realidad que nos presenta nuestro país. Ahora, ¿cuál es el problema de Pero, fondo? Eso es lo que quiero llegar. por ejemplo, Mariátegui se refería a los indígenas, ¿no? Entonces, pero los partidos de izquierda, llamados marxistas-leninistas y similares, pues prácticamente negaban la existencia de las etnias y la cosa era de pobres contra ricos, pueblo contra, digamos, los explotadores, ¿no? No hacían eh, esa distinción, digamos, ese reconocimiento que existen las etnias y creo que la historia no les da mucho la razón porque en los eventos que recientemente han ocurrido se nota que hay también una dosis fuerte de un componente étnico, ¿o me equivoco? Definitivamente. Ahora, esos son elementos que se habían reconocido desde muy temprano, ¿no? O sea, el hecho de que nuestros partidos de izquierda o diríamos nuestras derechas actuales lo soslayen, o lo hayan soslayado, eh, no es que en el Perú no se tuviera claro esa dimensión étnica. No solamente para los que serían los fundadores por ejemplo, del aprismo original, ¿no? Incluyendo el propio de la Torre o el caso del socialismo fundado por Mariátegui. Sí lo tenían muy en claro y muy en cuenta, porque además era un elemento compartido incluso por pensadores de derecha, o sea, Víctor Andrés Belaúnde, el propio José Larriba Agüero, entendían de que si el Perú no reconocía esta vertiente étnica mayoritaria como era el ser andino, indígena, ¿no? O indio, como se lo llamaba en la época, que fue, diríamos, el elemento más sustantivo que generó, diríamos, las ideas entre los intelectuales y los ideólogos de principio del siglo XX, según Jorge Basadre, fue lo más importante que sucedió en el Perú en el siglo XX, que se reconociera la importancia de lo indígena en la construcción de la nación peruana. Sin embargo, diríamos, más allá de estas dimensiones intelectuales,
que muchas veces en la dimensión política no tuvo necesariamente una fuerte llegada, pero no es que no se tuviera conciencia de ello, sí. Lo que pasa es que eh, tendió a dejarse de lado por parte de los diferentes grupos y partidos políticos que prefirieron en última instancia alinearse a discursos que pudieran ser a nivel internacional fácilmente, vamos a decirlo de algún modo, convencible de parte de los patrocinadores de muchos de estos grupos, ¿no? No solamente de izquierda, sino también de derecha, por ejemplo. Pero es que el tema de fondo es que hay problemas, diríamos, ha habido problemas en la construcción de una política peruana organizado en torno a un conjunto, diríamos, de ideas que pudieran dar cuerpo a proyectos políticos sostenibles. ¿A qué me refiero específicamente? Eso lo podemos ver a través de la historia del APRA, sobre todo, ¿no? Del aprismo. Del aprismo en tanto movimiento intelectual, social, político, pero también como partido de masa. Y es principalmente la, la falta de continuidad de lo que llamaríamos serían ciertas tradiciones políticas que permitieran traspasar de las generaciones fundadoras en los años 30 a las siguientes generaciones en los años 40, 50, 60, 70, en torno a una idea común, ¿no? Por ejemplo, la idea de el nacionalismo entendido como antiimperialismo y que en última instancia fuese viable a través de lo que en esa época, estamos hablando de 1930, 40, 50, era la idea de la revolución. La revolución en este sentido es una suerte de horizonte de llegada o horizonte, diríamos, de orientación, que en el Perú no va a tener mucho éxito en términos de poder llegar a ser gobierno a través de lo que llamaríamos serían eh, formas democráticas, ¿no? Y también por la vía armada. Es decir, fracasa por los dos frentes. El hecho de hacer de este país una revolución que transformara estructural y social y culturalmente a este país y que eso le diera una identidad sólida a la actuación de los diferentes partidos políticos que pudieran mantenerse a lo largo de los años haciendo cambios y transformaciones que este país lo necesitó desde muy temprano, ¿no? O sea, de qué manera cambiar las situaciones, por ejemplo, de exclusión y de desigualdades a una situación eh, de igualación de derechos a todos y a todas sus ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Entonces, esto no existió en el Perú. Y eso Ahora, es lo que implica esa falta de poder de aprendizaje de los políticos en nuestro país, ¿no? pero en la lucha política que hay actualmente, se recrimina a las izquierdas de de haber apoyado a la guerrilla y que la guerrilla es algo criminal, terrorista, en fin, ya no, aparentemente ya no hay debate sobre el fondo, sino sobre las formas. Y ahora ya no se sabe prácticamente, digamos, el tema de discusión. Algunos son acusados de caviares, terroristas, rojos. Es un zafarrancho que se está formando en los cerebros, creo que de repente de manera eh, planificada ya el pueblo se ve un poco confundido entre tanto término, porque apenas incluso algunas personas toman una posición de izquierda, le ponen el título de rojo comunista, y si se ponen un poco del otro lado, ya son fujimoristas, la derecha bruta y achorada. Ya, francamente, para un historiador, no sé cómo será de complicado, para un matemático peor, físico. Nosotros estamos acostumbrados a debatir y hablar con las definiciones precisas de lo que es cada término, cada palabra que pronunciamos, pero ahora ya
estos términos en la historia reciente, ¿cómo podrá ser tratado en el futuro? Ustedes ya no podrán distinguir izquierdas o derechas. Incluso ahora las izquierdas y las derechas, entre comillas, votan en el mismo sentido. Y algunos dicen, no, esas no son izquierdas. En fin, ¿para ti es fácil comprender estas cosas, Mario? Bueno, definitivamente nada, para entender el Perú es fácil, así que siempre hay que hacer un esfuerzo, no digo un esfuerzo sobrehumano, pero sí un esfuerzo mayor, ¿no? Pero la verdad es que tampoco es una situación tan rara, digamos, el hecho de que el debate político y lo que llamaríamos hablar sobre el fondo de los temas y no quedarse en las formas, ahora es muy difícil, porque el mismo sentido de las palabras, los mismos, los significados de fondo, no solamente están cambiando en nuestro país, sino también están cambiando en muchas partes del mundo, ¿no? Es decir, hoy en día vemos, por ejemplo, solamente voy a hacer esta pequeña digresión, ¿no? En otras partes, digamos en Europa, en Estados Unidos, básicamente se plantea la situación de que quiénes son los que defienden ahora las clases trabajadoras nativas en esos países. No es precisamente, diríamos, los grupos de izquierdas que nosotros hubiéramos pensado era su función natural en la historia del siglo XX hacerlo, ¿no? O sea, no son los partidos socialdemócratas, por ejemplo, el Partido Socialista Español, ¿no? O Socialista Obrero Español, o la socialdemocracia alemana, digamos, o incluso el Partido Laborista no cumplen necesariamente esas funciones, ¿no? Sino más bien lo están asumiendo más bien las derechas más conservadoras, ¿no? Con estas cuestiones de los movimientos antiglobalización y los que se oponen, pues, por ejemplo, a las importaciones, por ejemplo, de productos asiáticos o chinos, por ejemplo, los mercados norteamericanos. O sea, los que asumen hoy en día las propuestas proteccionistas, por llamarlo de algún modo, a las importaciones, frente a las importaciones chinas para proteger el empleo, no son los partidos de izquierda, sino más bien los de las derechas más conservadoras, ¿no? Y en el Perú, digamos, la situación también se ha ido, diríamos, transformando en el sentido de que muchas de las cosas que teóricamente significaban en un contexto original, por ejemplo, de hablar de los derechos, diríamos, de los trabajadores, o por ejemplo, las cuestiones eh, de la protección, diríamos, de la población frente a lo que sería la inseguridad, lo han ido asumiendo. Un conjunto de representaciones y de grupos políticos que no les, diríamos, interesa debatir qué elementos hay más allá de lo que sería la demanda propia de los trabajadores, ¿no? O sea, los trabajadores no solamente en este país piden que se les proteja la vida y los bienes, sino también lo que piden son, por ejemplo, mejores condiciones laborales, que hayan mejores condiciones para poder jubilarse. Y bueno, O sea que en el fondo, Mario, lo que se está viendo es que la gente se une, se reúne en base a intereses de grupo. Los mineros informales, ilegales, han formado un tremendo grupo que incluso tiene sus propios congresistas. Los maestros hicieron su sindicato totalmente fuera de la antigua, del antiguo SUTEP, que era, digamos, de una manera consecuencia de los partidos de izquierda, y este partidos así un poco sueltos sigan un líder que se convierte en presidente. En fin, da la impresión, lo de transporte, los transportistas hacen su movimiento. En fin, parece que ya los partidos están fuera
de juego son los grupos que se organizan en torno a intereses comunes de grupos de trabajadores un poco con dificultades. ¿Qué rol pueden jugar los partidos de izquierda en ese terreno? Bueno, básicamente es un poco complicado decir qué rol deben jugar los partidos de izquierda, porque para empezar habría que preguntarse cuáles son esos partidos de izquierda, porque ideológicamente no están orientados, diríamos, por lo que serían políticas u orientaciones eh, intelectuales o de ideas que vienen por la izquierda, sino que más bien están actuando en función de situaciones eh, muy particulares que responden básicamente a las cúpulas y a los liderazgos de sus partidos. Y por otro lado, solamente atienden las necesidades o las demandas de la población en la medida en que les pueden reportar de manera inmediata votos. Y en ese contexto no es raro pues encontrar de que tanto los llamados partidos de derechas o de izquierdas, sobre todo los de los más extremos, ¿no? En el Congreso se encuentran para votar cosas que muchas veces eh, podemos decir, eh, están aparentemente coordinados y coinciden entre ellos, ¿no? Por ejemplo, estos temas de, por ejemplo, qué hacer con el tema de los fondos de pensiones. O sea, por ejemplo, el tema de los fondos de pensiones es un tema eh, gravísimo y un tema crucial en un país como el nuestro, donde buena parte de su población no tiene, diríamos, un sistema que le asegure un ingreso mínimo a la vejez. Claro, eso es Entonces, interesante porque los partidos y los sindicatos formales, digamos, esos que tienen reconocimiento en el Ministerio de Trabajo, que trabajan en instituciones empresariales o también del Estado formalmente, ellos pues le hacen a través del sindicato, hay negociaciones con el patrón, las negociaciones colectivas. Por eso digo, ya los partidos un poquito que me parece que están saliendo de la lucha fuerte, frontal contra los que tienen que controlar, los que dominan el mercado de trabajo. Pero por otro lado, ya no hay referentes internacionales, porque ahora China no se sabe si es capitalista, comunista. Rusia, bueno, tampoco se sabe. Ahora incluso está en guerra. Algunos lo acusan de ser un invasor más, un imperialista más. Después tenemos a la gran esperanza que fue para América Central el sandinismo, el Frente de Liberación Nacional también de El Salvador, que ahora está con Bukele, Chávez, que ahora lo heredó Maduro, en fin, y claro, ahí está Lula, que es el más poderoso en este momento y más aceptado, digamos, por los países vecinos. México, una mujer científica de izquierda o socialista o socialdemócrata, no sé, que se enfrenta a España haciéndole que sugiere que pida perdón a los originarios. O sea que francamente ya a nivel internacional los llamados intelectuales de izquierda un poco ya no se ubican, parece que tendrían que ser más creativos y crear algo propio y eso no lo veo todavía surgir o lo ves tú en algún lugar. bueno, ahí diríamos, justamente de sobre ello, eh, escuchaba hace pues sí, algunos días, efectivamente, una conversación entre dos intelectuales que podríamos llamar son de izquierda, ¿no? Uno es Pablo Iglesias, el famoso líder que fundó allá en España el partido Podemos, ¿no? Partido de izquierda y un historiador italiano que trabaja en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, Enzo Traverso, ¿no? Donde efectivamente se planteaba también esta cuestión de cuál es el horizonte político que deben tener las izquierdas, ¿no? Y justamente
hay, hay, diríamos, una visión que por un lado plantea pues Pablo Iglesias, que es una visión básicamente de la necesidad de hacer una revolución como se pensaba, diríamos, en términos de hacer una transformación del mundo a partir de intelectuales y de políticos eh, que a la manera, diríamos, de la usanza de los movimientos guerrilleros que hubo en América Latina y en el Perú en los años 60, dirigieran pues con sus ideas y sus criterios la transformación del mundo, ¿no? Bajo los términos que hoy en día se plantean cuáles son los desafíos de este mundo, que son básicamente cuestiones de desigualdad, de injusticia, de preservación de la especie a través de cuidar el medio ambiente, pero a través de lo que diríamos sería una política estratégica, ¿no? Una política estratégica desde diríamos, los intelectuales y los grupos, diríamos, de dirigentes. Y por otro lado, Enzo Traverso lo planteaba más bien desde la cuestión de que nada de esto se podría mover si es que no se cuenta con un enraizamiento y con un vínculo muy íntimo con los movimientos sociales que son muy diversos y son tan variados en sus demandas, que sin embargo plantean un desafío mayor, es de qué manera se puede construir lo que sería una cohesión de grandes bloques que puedan agrupar ya políticas que deben resolver ya no solamente problemas dentro de un país, sino problemas transversales a todos los países del mundo, ¿no? O sea, porque estamos hablando ya de fenómenos rebasan las fronteras nacionales y que necesitan que sean asumidas de manera globales. Entonces, eso pues significa básicamente responder a un desafío mayor. Es de qué manera podemos reinterpretar y reentender lo que significa la idea misma de la revolución para las izquierdas, ¿no? Y que no sea un término apropiado por la derecha, que también, diríamos, reivindican sus propias revoluciones. Claro, pero estas son básicamente revoluciones que buscan mirar hacia el pasado, los de la derecha. Y los de las izquierdas tienen el deber de ver a un mundo que está en constante riesgo y está transformándose, pero está transformándose no porque, diríamos, estén dirigidos por políticas de izquierdas o socialistas, sino básicamente por las grandes transformaciones tecnológicas que estamos viviendo en los últimos 50 años. Y frente Ok, a ok, ello, ¿cuál vamos. diríamos la postura de las izquierdas? ¿Cuál es la postura de las izquierdas ahí? No es seguir básicamente la dinámica de los cambios tecnológicos, sino básicamente ver cuál es el papel que le toca a los seres humanos en ese proceso. Muy bien, estamos conversando con el historiador, antropólogo Mario Mesa y hay algunas preguntas un poquito provocadoras. Marcos Pérez dice, ¿por qué los comunistas, bueno, estamos hablando de izquierdistas, pero acá dice comunistas, que se supone es una parte del izquierdismo, ¿por qué los comunistas han matado a tantos camaradas a lo largo de la historia? No sé a qué se refiere, pero tú tienes una idea a qué puede referirse que los comunistas han matado a tantos camaradas en la historia. Sí, sí, más o menos me imagino, y tiene que ver básicamente, bueno, me imagino, me oriento ya porque es una situación bastante extendida, la idea de que eh, el comunismo usualmente lo que produce es muerte, destrucción, desolación, sobre todo entre los países que han atravesado los procesos revolucionarios. Y en el proceso mismo, diríamos, los revolucionarios se matan entre sí hasta que quede finalmente un pequeño grupo, diríamos, o lo que sería un macho alfa, que va a imponer su tiranía, ¿no? Bueno, es parte de cómo se cuenta, y eso también era uno de los temas que estábamos para conversar también ahora, ¿no? O sea, de cómo se cuenta también la historia, ¿no?
y es que en los últimos años buena parte de la historia en el mundo, desde la caída de la Unión Soviética, que significa básicamente el fracaso del modelo socialista implementado en la Unión Soviética, pero que también, diríamos, tiene cierta asociación con lo que es la experiencia del comunismo en China y en otros países donde se instalaron regímenes socialistas. Se tiene esta narrativa o esta versión, diríamos, de que el comunismo básicamente y los grandes liderazgos o los liderazgos de los comunistas generan destrucción y calamidad y básicamente Bueno, eh, bueno, apocalipsis, ¿no? la Pero historia lo que muestra sí, también, la historia la que muestra también es pues que las agrupaciones humanas de líderes, los líderes que se enrumban en una determinada dirección, al final pues terminan peleándose entre sí. Empecemos pues por la llegada de los llamados conquistadores españoles, Pizarro, Almagro y otros. Terminó la conquista y se mataron entre ellos, ¿no? Es una cosa impresionante. Luego también en la independencia, los que participaron como independentistas, el ejército en Ayacucho, en las fuerzas, digamos, de liberación o de independencia, igual se terminaron matando entre ellos. En fin, es una cosa que parece ser una característica humana cuando hay división, diferencia de ideas, pero no solamente las izquierdas o las derechas, sino también la iglesia. La iglesia ha dado cualquier cantidad de muertes. No sé, creo que ha matado más que nadie, más que ninguna otra organización. La Inquisición. Hay, por ejemplo, en París, esa famosa noche de espadas que salieron a matar a protestantes, en fin, acá no se trata, pues, creo yo, de comunistas, sino parece ser una característica humana de pelearse por ideas de manera bastante cruel. Pero volviendo al tema de la política, en este momento también, a propósito de muertes, están sucediendo muertes por decirlo menos, muy extrañas, ¿no? Eh, muere la testigo principal de la supuesta red de prostitución en el Congreso, muere el testigo principal de este asunto atroz de Caliwarma, que una empresa daba carne de caballo y carne malograda a los niños pobres. Realmente estamos viviendo, siempre se ha vivido eso, ¿no? Cada vez que hay temas, no importa la tendencia ideológica, siempre hay esa crueldad con los que podrían estar ten- amenazando la estabilidad, entre comillas. El propio Atahualpa lo mataron de una manera totalmente injusta, a pesar que les dio la remesa de oro, el rescate de oro, en fin. Es un tema muy curioso para comprender ya la humanidad, no la política. ¿No crees tú, Mario? definitivamente. Ahora, todos estos elementos son más que de izquierdas o derechas, son los comportamientos y las prácticas y las dinámicas de políticas o de actividades políticas o prácticas políticas que se han erosionado y se han desgastado en un escenario, porque hay que entender de que la política puede ser vista desde dos puntos de vista, ¿no? Son dos orientaciones, ¿no? Hay una política que se basa en un principio que es, diríamos, estrictamente racional en el sentido de defender, diríamos, la capacidad de los interlocutores o de los opositores o de los adversarios a poder expresarse, hablar y manifestar sus deseos, sus intereses, sus necesidades y establecer, diríamos, sobre lo dicho por cada uno de los interlocutores, un consenso y una manera de entenderse las diferencias para establecer, diríamos, una solución provechosa para todos los, los interlocutores y todos los miembros de una comunidad política. O sea,
La diferencia no tiene que ser necesariamente un sinónimo de enemistad, ¿no? O absoluta, sino más bien tiene que ser una forma de establecer distinciones de intereses y de posturas, pero que debe llevar finalmente a un acuerdo y una colaboración. Esa es una manera de ver la política, diríamos, viéndolo desde lo que planteaba una filósofa como Hannah Arendt, ¿no? Pero hay otra manera de ver la política y es esta manera que básicamente tiene que ver con quizás la naturaleza también muy humana, ya no racional, sino básicamente instrumental de utilizar, diríamos, el poder que se tiene para reducir y doblegar y en última instancia destruir al interlocutor o al opositor porque no se quiere llegar a ningún acuerdo y consenso y sobre esa base destruir, diríamos, un principio básico de una política racional, que es básicamente entendernos y cooperar, ¿no? Y entonces, si no se tiene ese entendimiento de la política, lo que se tiene es precisamente lo que estamos viviendo ahora, donde básicamente se persigue, se se amenaza o incluso se liquida, pues, no solamente a los opositores, sino también a todos aquellos que se consideran son peligrosos, no porque hagan algo, sino porque precisamente, solo porque solamente existen y saben muchas cosas que de repente se teme de que vayan a poner en evidencia al poder establecido, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, o sea, hay una degradación de la política, que en el Perú tampoco es un fenómeno nuevo, o sea, la violencia política ha existido desde siempre, ¿no? Digamos, desde, por lo menos la etapa de la historia republicana ha sido muy recurrente esta idea o estas prácticas de perseguir, eh, ejecutar o detener o torturar a los adversarios, ¿no? Y ese es un problema de larga data en nuestra historia, ¿no? Ok, bueno, por otro lado, para ir ahí terminando nuestra reunión de hoy día, finalmente, eh, la gran pregunta para que la gente un poco se oriente en algo, la pregunta sería, finalmente, ¿qué cosa es ser de derecha? ¿Qué cosa es ser de izquierda en estos tiempos? ¿Tú podrías hacer esa definición tan complicada? Bueno, acudir pues quizás a las definiciones que pueden quizás simplificar en exceso, pero que en todo caso, más que un concepto o una definición, pueda darnos una especie de imagen dentro de una de coordenadas, ¿no? Utilizando ya los términos que son muy usados en las ciencias naturales y en las matemáticas y en la física, ¿no? Estas coordenadas, ¿no? O sea, ¿dónde se ubicarían las derechas y las izquierdas dentro de lo que serían básicamente dos conceptos fundamentales? La preservación de las libertades individuales por encima de los, de los derechos iguales, o sea, de las igualdades, donde se ubicaría a la derecha y la izquierda. Bueno, a partir de la definición de Norberto Elia, ¿no? O Norberto Bobbio, perdón, el politólogo italiano. Bueno, la derecha lo que más buscarían defender serían las libertades individuales. Eh, y las izquierdas, en esas coordenadas, diríamos, estarían más para el lado de la promoción y la defensa de la igualdad. Ahora, no es que, digamos, derechas e izquierdas necesariamente tengan única y exclusivamente estas dos componentes, porque también pueden haber ya una serie de combinaciones, ¿no? En donde hay derechas que promueven libertades con ciertos eh, reconocimientos de derechos iguales, ¿no? Por ejemplo, los, las, las libertades de opinión, ¿no? De expresión, pero dentro de un marco que proteja, por ejemplo, las cuestiones del- de la honorabilidad de las personas. Y las izquierdas, bueno, pueden promover la igualdad de derechos económicos, pero respetando la propiedad privada, ¿no? Entonces, a partir de estas, diríamos, imágenes que nos sitúan entre las coordenadas de
de derechas y libertades y las izquierdas con igualdades, pueden haber una serie de combinaciones que en todo caso son muy convenientes pensarlas así hoy en día, porque lo que el mundo está atravesando fundamentalmente ya no es tanto solamente un problema de pobreza y riqueza, que sigue siendo un problema real, sino más bien es un problema que ricos y pobres los tenemos que atravesar, y es la cuestión medioambiental, o sea, la sobrevivencia de la especie. Ahora quisiera consultarte unas preguntas que surgen del chat. Eh, Podríamos decir, son esas preguntas que tienen que ver con la teoría de la conspiración, ¿no? Se dice que los militares, liderados por Velasco, hicieron la revolución para evitar que las guerrillas ganen la batalla. O sea, les cortó los motivos, devolvió las tierras a los antiguos propietarios, los hacendados ya no explotaban tanto, entre comillas, ya no había razón para estar luchando. Luego vienen los, posteriormente algunos dicen que las ONGs, yo le escuché de un historiador, ¿verdad? Las ONGs fueron una creación de los Estados Unidos porque con las ONGs potenciales guerrilleros se convertían en líderes de ONGs. ¿Has escuchado esa hipótesis? Sí, sí, de hecho. De hecho, en Y fin, hay otros también señalan que hasta el propio Sendero fue creación de la CIA para evitar el triunfo. En fin. Es decir, meten los poderosos meten, digamos, elementos para eliminar el movimiento popular, pero en fin, también, por supuesto, en Chile se sabe claramente que la CIA cuando actuó, pues actuó y ahí lo ha declarado, ¿no? Para derrumbar a Salvador Allende, pero el imperialismo tiene muchos mecanismos para hacerlo. El señor Noam Chomsky, intelectual conocido internacionalmente, muy respetado, ya un poco mayorcito, él dice pues que ahora a través de los medios de comunicación se erosiona las neuronas del pueblo y no los deja pensar para que sigan siendo explotados, como conocemos. Entonces, ¿esas son teorías de la conspiración o crees tú que hay algo de base para pensar en ello? eh, bueno, sí, algunas tienen algún fundamento, ¿no? Excepto el hecho de que Sendero Luminoso sea una creación de la CIA, digamos, los demás elementos tienen alguna, o sea, las demás situaciones o casos que me ha indicado tienen algunos de estos elementos que usted indica, ¿no? Por ejemplo, la idea de que los militares dan el golpe de Estado y quieren hacer reformas para impedir de que el comunismo ingrese triunfante al país, conduciendo a las masas enfervorizadas que demandan pues eh, medidas que satisfagan sus necesidades. Eso es una cosa que está, digamos, planteado en diríamos, en las tradiciones de la formación educativa de los militares, que entienden de que las doctrinas diríamos, de seguridad nacional tienen un componente militar, pero también tienen un componente social, que en el Perú, en todo caso, llega a tener primacía en su componente social, porque muchas de las reformas que estaban pendientes desde, desde 1930, si es que no un poco más antes, debían plasmarse y se plasman recién a finales de la década de los 60, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones de la reforma agraria, la industrialización, el reconocer el derecho del voto a las mujeres y a los analfabetos, son una serie de situaciones que estaban pendientes allí. Ya otras casos que usted me indica, como por ejemplo la influencia de los organismos no gubernamentales
a través del financiamiento externo que buscan ser promovidas, diríamos, por organismos de gobiernos internacionales. Bueno, tienen algunas cabidas, por ejemplo, en el papel que tiene USAID, por ejemplo, ¿no? Tiene un papel muy importante a nivel mundial eh, a través, diríamos, del financiamiento que presta a programas de apoyo, ¿no? Que vienen con segundas intenciones. Bueno, habría que ver cuál es la historia que tienen los Estados Unidos con respecto a los países del tercer mundo o en América Latina, ¿no? Que han sido siempre relaciones bien problemáticas entre Estados Unidos y nuestros países, ¿no? Muy bien, Ahora, pero tal acá como decía, viene, aquí viene una teoría de la conspiración todavía eh, más para pensar en la actualidad. ¿A qué me refiero? Hay la idea que flota, según la cual el Estado no resuelve el problema de la delincuencia callejera, eh, porque en el fondo esta delincuencia callejera es una salida para la gente que no tiene trabajo, es decir, la gente que no tiene trabajo, que el Estado es incapaz de otorgar esas facilidades para ganarse la vida, en lugar de reclamarle al Estado, le roba al vecino que es un poco menos pobre que él. Esa existencia de los delincuentes callejeros y que permite sobrevivir, que dicho sea de paso también están en los mineros informales, esa gran masa que se gana la vida fuera de la ley, no me refiero a los artesanales, sino a los que viven fuera de la ley, finalmente encuentran su forma de resolver su problema, ya no necesitan grandes revoluciones de guerrilleros, de movimientos armados, no, ellos resuelven su problema de manera individual aplicando los conceptos del libre mercado y de la libre actividad, en fin. Por eso se dice que ya no habrá ninguna revolución porque los pobres la resuelven a su manera, cueste lo que cueste. Ya eso te parece, a mí me parece ya tirado de los cabellos, ¿no? Pero no sé cómo lo puede ver un historiador. ahí, bueno, en todo caso, lo que desde la historia podremos decir de que más que una opción, diríamos, del Estado eh, o de los gobiernos que optan desentenderse del tema de la inseguridad o de la seguridad pública para dejar que los sectores más empobrecidos del país sobrevivan a costa de otros sectores empobrecidos, más que una política deliberada, es más bien una expresión muy clara de lo que ha sido eh, nuestra, nuestro régimen político e institucional es el Estado y sus organismos de seguridad, son básicamente expresiones fallidas de un Estado. Tenemos un Estado fallido, ¿no? En términos de que es incapaz de brindar lo mínimo, con lo cual justifica su existencia un Estado, una autoridad, que es brindar seguridad a su población. Ahora, ese es un fenómeno que ha existido, diríamos, desde el nacimiento mismo de la República. De hecho, hay estudios ya de historiadores, un historiador muy joven que es Carlos Ríos, Pablo Rodríguez Ríos, que ha trabajado los temas de la inseguridad pública desde el momento mismo de la independencia del Perú y qué es lo que encuentra en sus tesis, tanto de maestría, que lo hizo en la maestría de Historia de San Marcos, como también está a punto de defender su tesis en la Universidad de Tarapacá Bueno, sobre el periodo seguramente, peruano, seguramente, que el Mario, Estado pero es un Estado fallido, es incapaz de dar seguridad a su población. no, ya eso estamos más o menos convencidos, pero tú te imaginas si es que el Estado se pone fuerte y no saca estas leyes pro minería ilegal que las ha sacado, ¿no? El Congreso. ¿Tú te imaginas que no hubieran esas leyes y hay, pues no sé cuántos centenares de miles de personas sin la posibilidad de ganarse la vida para sobrevivir? eh, Se les prohíbe hacer su minería ilegal, contaminadora, negativa. ¿Tú te imaginas qué movimientos habría al día siguiente? De hecho, y esa es una cosa que sí también quisiera comentarlo.
No, Simplemente es por que, eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo que de repente hay algo de base, ¿no? Mejor, sí, mejor nos dejamos ahí porque si no estamos en problemas. bueno, es que en última instancia lo que estamos viendo es que lo que hemos visto llegar al Parlamento ya en términos de grupos y de partidos políticos son básicamente representaciones de estos grupos que durante muchos años estuvieron actuando al margen de las instituciones políticas, pero que a lo largo de años y de décadas fueron infiltrándose en partidos políticos, y estamos hablando de partidos políticos muy formales e institucionales, ¿no? O sea, que gobernaron este país, por cierto, porque eso lo decía el sociólogo Francisco Durán, ¿no? Han colonizado instancias del Estado, pero también de los partidos políticos y de organizaciones partidarias. Y finalmente, cuando ya les han dejado de ser funcionales, muchos de estos partidos políticos tradicionales optaron, diríamos, por constituir sus propios organismos partidarios para llegar al poder y arrogarse ya la representación en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, en, en el Poder Judicial, en las instituciones de seguridad pública, incluso en las Fuerzas Armadas. Pero esas son situaciones que vienen desde hace muchos años y que en estos años expresan básicamente que estos grupos que en otros tiempos eran considerados ilegales o informales, hoy en día ya tienen una plena representación y poder en el régimen político formal, al punto tal de que lo han convertido en una cáscara vacía, ¿no? O lo han reconvertido al Estado en como dirían los antiguos marxistas, en una secretaría de sus intereses privados, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Muy bien, pero hay gente que un poco se confunde, ¿no? Piensa que las izquierdas o el comunismo lo que pretende es que todos seamos iguales. No, no, me parece que está fuera de foco. La idea es que todos tengamos igualdad de oportunidades. ¿Qué significa igualdad de oportunidades? Por ejemplo, un caso elemental a las universidades estatales, que está el Estado que tiene que, se ocupa de las universidades estatales, solamente entran las personas que tienen plata para pagar una academia. Los que no tienen plata, aun cuando sean súper inteligentes, no entran, pues no se preparan en la academia. Y al no prepararse, se está desechando, se está desperdiciando gran cantidad de peruanos que podrían ser grandes profesionales. O sea que estamos trabajando a décima de máquina. No se trata aquí de que alguien dice, ¿por qué no le cortamos los pies a todos los de fútbol, igual que a Messi, para que todos estén igual? Esa es una estupidez, pues no se trata de eso, se trata de que haya más niños capaces de entrenarse para tener la posibilidad de ser Messi. Es decir, una política de deporte, como lo hacen las grandes potencias, todos tienen la oportunidad de practicar. En Francia, se sabe que en los años que no, Francia no era campeón en fútbol, decidieron integrar a la gente inmigrante, a entrenarlos para que jueguen fútbol y ahora llegaron a ser campeones. Es decir, mientras oportunidades le damos más a los que supuestamente eh, eh, están en la sierra, muy pobres, a ellos hay que darle la oportunidad y vamos a ver que en lugar de los congresistas que tenemos ahora y los profesionales en general que tenemos ahora, tendríamos profesionales de mucho mejor nivel. De modo que esto no se trata, pues, de esas equivocadas ideas que los izquierdistas quieren que todos seamos iguales, que todos reciban iguales. No, no. Ese es un cuento que se le vende a la gente que no tiene análisis crítico para asustar. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mario? Bueno, de hecho, eh,
desde la propia, diríamos, condiciones en que nace buena parte de nuestra población en nuestro país, que es una situación, por ejemplo, de desnutrición o de anemia, condiciona de que se nazca en una situación de profundas desigualdades y pretender que sobre esa base de profundas desigualdades dadas por las condiciones biológicas en las que nacen los peruanos, se actúe simplemente sobre el supuesto de que todos podemos hacer lo mismo porque todos estamos capacitados para hacerlo, es una ilusión, si es que no una falsedad, ¿no? O sea, es una falacia decir que... Esta pregunta además es tan fuera de sentido que hablando de Messi, eh, Messi pues nació con problemas genéticos, tenía problemas de crecimiento Así es, y no iba a llegar muy lejos, por supuesto, pero como tenía cierta habilidad para el fútbol, Barcelona lo llevó y le puso la ciencia, las hormonas, las vitaminas, no sé, un procedimiento biológico que lo convirtió en el Messi de ahora. O sea que la pregunta está más bien en otro sentido. Hay que dar a los chicos más posibilidades con biología, con ciencia, para que se sí, disparen y el Perú sería un país de campeones, ¿no? De eso se trata. efectivamente. Y no Ahora, solamente en ciencias, sino también en humanidades, en ciencias sociales, en filosofía, artes, claro, las construir matemáticas, la sensibilidades física, la ingeniería. también. Entonces, Para aquellos que están siguiendo, y algunos francamente no conocen la historia de la humanidad, quiero recordarles una cosa muy elemental y que lo pueden verificar ahora en el Google académico. En el año 1860, los holandeses eran los más chatos de Europa. Medían 1,62 m, incluso eran más chatos que los peruanos. ¿Ah? En 1860 y tantos, 1,62 m en promedio. Hoy día son los más altos del mundo, 1,85 m en promedio. ¿A qué se debe? Simplemente a que se pusieron a criar vacas y a tomar leche, ¿no? Y hoy en día, por si acaso no sepan algunos, mientras que los peruanos andan, algunos con plata, con su botellita de agua, San Luis, los holandeses andan con su botella de leche. Y en lugar de tomar agua, toman leche en el trabajo, en la universidad, y ahora pues tienen tremendos holandeses y 1,85 m. De modo que la alimentación, además dice el Banco Mundial que si los peruanos fuesen alimentados igual que los holandeses, también llegarían a 1,85 m, de modo que nuestra talla física se debe principalmente a las políticas de los gobiernos que no han promovido la agricultura como debe ser. Es más, la talla es usada para una especie de segregación contra los andinos pobres, porque ni siquiera pueden entrar a las Fuerzas Armadas como oficiales, puesto que limitan la talla y si tienen menos alimentación, menos posibilidades tendrán de llegar pues a la Marina, a la Fuerza Aérea, etcétera. De modo que estamos entrando en un terreno que hace sospechar nada más, por supuesto, que toda esta política es adrede para seguir manteniendo los privilegios de aquellos que por alguna razón tienen el control de los recursos del Estado. Eso es unas palabras finales, estimado Mario, sobre estos temas que estamos hablando. sí, no, gracias por la oportunidad de presentarme con sus públicos y seguidores. Bueno, finalmente lo que podemos efectivamente aprender de la historia, esto para entender de que sí es muy importante aprender la historia y sin embargo no caer, diríamos, en los errores del pasado, aún sabiendo historia, es que hay que saber dónde ubicarnos para ese aprendizaje, porque efectivamente se puede aprender mucha historia, mucho del pasado, pero desde puntos de vista que resultan incluso éticamente reprensibles, diríamos, con una visión
de, de tener una sociedad mejor establecida, ¿no? O sea, muchas veces el pasado puede ser utilizado para respaldar posturas y visiones muy poco cívicas y solidarias, ¿no? Y justamente una visión crítica del presente nos permite, o sea, tener una visión crítica del presente nos permite también tener una visión crítica del pasado y entender de que el aprendizaje de la historia también está, diríamos, encuadrado dentro de una visión que busque construir una sociedad más justa, más solidaria, más viable eh, para el presente y con vistas a un futuro que pueda ser también sostenible, ¿no? Entonces hay que tener esa consideración de que hay muchas visiones de la historia, pero ¿cuál es la apropiada? Bueno, aquella que garantice no solamente mejores condiciones de vida para nuestra población, para nuestra sociedad, sino también eh, que pueda garantizar dignidad a nuestras, a- como seres humanos, ¿no? Muy bien, permíteme decir algunas palabras como conclusión. Eh, en este programa hemos dado, digamos, la palabra a un historiador que nos habla, nos cuenta cómo ha sido la historia política reciente, de las izquierdas sobre todo, pero en este programa nosotros promovemos, independientemente de las ideologías, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y nos basamos sobre hechos, no sobre lo que nos dice la prensa que está hecha para carcomer las neuronas. Eh, y los hechos son clarísimos. El mayor de ellos, creo yo, es el de China. En el año 78, los años 50, 60, morían por millones porque no tenían que comer, no alcanzaba para todos. Mao Zedong se equivocó con sus ideas de enviar a los ingenieros, los científicos, a trabajar como obreros y no utilizar su conocimiento. Cuando ingresó Deng Xiaoping, después de haber estado precisamente en el exilio trabajando como obrero, dirigió al país y le dijo, vamos a hacer educación, ciencia y tecnología. Y convocó al examen de ingreso a la universidad a todos, no como antes ocurría, que solamente postulaban a la universidad los comunistas, amigos de los comunistas, los hijos de comunistas, todos, a lo que decimos igualdad de oportunidades, obreros, campesinos, practicantes, se presentaron 5 millones de candidatos a la universidad. Se escogió a los mejores y no como en algunos países que solamente se escoge entre los ricos, y esos mejores se fueron a formar en Europa, en Estados Unidos, en los años 80. Yo estaba por ahí, los vi directamente y después con ese tremendo conocimiento, esa cantidad de gente y ese amor por el país, regresaron a China y hoy es la primera potencia mundial en ciencia y tecnología. Ha vencido a los alemanes en su propio terreno. No pueden competir los alemanes que está de bajada. Estados Unidos está miedoso, ha puesto aranceles de 100%, contraviniendo sus propias creencias de libre mercado, es decir, China, basado en la educación, la ciencia, la tecnología y la educación y la innovación, ha mostrado al mundo que el desarrollo está al alcance de todos los países que apuesten por los esfuerzos en educación, en ciencia y tecnología. Todo el resto es ruido de fondo que es creado por gente interesada a seguir con los privilegios, ser los únicos que dominan, que los únicos que se reparten los recursos del Estado. Necesitamos nosotros un país que abra la oportunidad a los 33 millones de peruanos, a todos, sin diferencia, para que dentro de unos 20 años, si hacemos la política de ahora, seamos realmente una potencia y no la potencia que piensa el señor López Aliaga con sus ideas de medioevo, sino una potencia basada en la ciencia, la tecnología y en la educación. Muchas gracias, Mario, y por eso les invito a todos a participar en
encuentro científico internacional, justamente que recibe a la gente que viene de fuera con sus conocimientos e intercambiar conocimientos. Es el 2 al 4 de enero y la inscripción es totalmente gratuita por la página web esiperú.net. Gracias, Mario. Seguiremos conversando. Y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Muchas gracias, Omar. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.